Mi nombre es Vanessa y el tema que yo voy a explicar es citocinas. Bueno, voy a empezar a definir qué son citocinas. Estas son moléculas encargadas de comunicar las células del sistema inmune entre sí. Por otra parte, vamos a también a estar utilizando otro término que son quimiosinas. Las quimiosinas, este término se utiliza para nombrar a subpoblaciones de citocinas. Esto también van a tener el mismo propósito que las citocinas, pero aquí su función es mover las células inmunitarias desde una parte de un órgano hacia otro. Entonces, de manera de resumen, podemos decir que utilizaremos el término de citocinas para hacer referencia a la comunicación que hay de las células inmunes entre sí, y el término de quimiosinas para hacer referencia a las moléculas que van a estar moviendo las células inmunitarias de un lado a otro. Ahora, las citocinas son solubles, pero también vamos a tener algunas que se encuentran unidas a la membrana. Cuando la citocina interactúa con su receptor en una célula blanco, puede generar cambios en la expresión de moléculas de adhesión y receptores para quimiosinas sobre la membrana blanco, lo que también va a permitir que se mueva de un lado a otro. Las citocinas pueden emitir también señales a una célula inmunitaria y decirle, por ejemplo, que aumente o disminuye la actividad de enzimas particulares, que cambie su transcripción, lo que va a afectar sus funciones efectoras y estas también se van a ver aumentadas. Lo que también puede decirle a una célula es cuándo sobrevivir y cuándo va a morir. Ahora voy a estar hablando sobre la clasificación de las citocinas de acuerdo a la distancia en la que van a estar actuando. Tenemos a la endocrina. ¿Esta qué quiere decir? Bueno, la endocrina, estas citocinas van a estar actuando sobre células a cierta distancia de la célula secretora y lo van a hacer mediante la circulación sanguínea antes de llegar a la célula blanca. Entonces podemos ver aquí que una célula libera las citocinas, como ya dijimos, estas van a viajar a través de la circulación y van a llegar hasta una célula distante o célula blanco. Por otro lado tenemos a la parácrina. Esta se caracteriza porque sus citocinas liberadas van a llegar a una célula, pero esta vez va a ser cercana. Entonces podemos decir que las citocinas solamente van a estar interactuando a unos cuantos angstroms. Y esto, en cambio, va a utilizar a los líquidos tisulares o a través de la sinapsis inmunológica. Ahora, la autócrina, esta tenemos que sus citocinas van a estar recibiendo una señal a través de sus propios receptores de membrana y a partir de esta misma citocina que ella misma ha secretado va a estar actuando sobre esta célula. Muchas citocinas van a actuar de la manera autócrina y parácrina. Sin embargo, tenemos a la interleucina de células T cooperadoras, en particular la interleucina 2, que actúa de las tres formas. Ahora, por otra parte, también las citocinas regulan la intensidad y la duración de la respuesta inmunitaria al estimular o inhibir la activación, proliferación o diferenciación. Las citocinas también pueden modular la expresión de diversos receptores de superficie para quimiosinas, otras citocinas o incluso para sí mismas. Ahora, las citocinas van a tener características o propiedades como la pleiotropía, la redundancia, el sinergismo, el antagonismo y la inducción de cascada. Ahora, voy a definir cada una. La pleiotrópica, esta hace referencia a que una citocina va a inducir diferentes efectos biológicos, pero va a depender de la naturaleza de las células blanco en las que van a tener acción. Como ejemplo, yo puse a la interleucina 4, que esta actúa sobre diferentes células, como la célula B, el mastocito, el precursor de la célula T citotóxica. Pero como ya dijimos, esta propiedad se caracteriza por que dependiendo en la célula que va a estar actuando, va a ser su efecto. Es decir,
En la célula blanco, la interleucina 4 lo que hace es una activación, proliferación y diferenciación. En el mastocito lo que va a hacer esta interleucina 4 es que va a tener un efecto solamente de proliferación, y en el precursor de la célula T citotóxica el efecto que va a tener esta interleucina 4 va a ser la proliferación y diferenciación. Ahora, la redundancia, esta quiere decir que dos o más citocinas medían funciones similares. Por ejemplo, tenemos a la interleucina 5, 2 y 4. Estas van a estar actuando en la célula B, pero como ya se dijo, va a tener un efecto similar. Entonces, en este caso, lo que van a hacer es la proliferación. Ahora, la sinergia de citocina. Esta ocurre cuando el efecto combinante de dos citocinas sobre la actividad celular es mayor que los efectos de una sola citocina individual. Es decir, por ejemplo, la interleucina 4 más la ayuda de la interleucina 5 en una célula B lo que va a hacer es que van a inducir el cambio de la clase de inmunoglobulinas hacia IgE. Ahora, la inducción de cascada. Esta ocurre cuando la acción de una citocina sobre una célula blanco induce a que esta célula produzca una o más citocinas adicionales. Y el ejemplo que yo puse es que, por ejemplo, las células TH activadas más van a producir un interferón gamma, y después esta, actuando en el macrófago, va a hacer que esta produzca una interleucina 12, y después otra vez esta interleucina va a estar actuando en una célula TH activada y va a generar otra vez un interferón gamma, la interleucina 12 y otras más citocinas. Ahora, los principales productores de citocinas son las células TH, células dendríticas y macrófagos. Va a haber también respuestas fisiológicas que requieren de citocinas. Bueno, más que nada, estas respuestas fisiológicas requieren la participación de citocinas, y como ejemplo de procesos fisiológicos que yo puse es, por ejemplo, la generación de la respuesta inmunitaria celular y humoral, la inducción de la respuesta inflamatoria, la regulación de la hematopoiesis y la cicatrización de citocinas. Ahora, estas citocinas se han clasificado en 6 familias. Entonces vamos a tener a la familia de la interleucina 1, a la familia de la hematopoietina, a la familia del interferón, a la familia del factor de necrosis tumoral, a la familia de la interleucina 17, a la familia de la quimiosina. A continuación voy a definir cada una. Bueno, la familia de la interleucina 1, estas se caracterizan por promover señales proinflamatorias, lo que significa que inducen un incremento de la permeabilidad capilar en el sitio de secreción de citocina, junto con la amplificación de la magnitud de la migración de leucocitos hacia los tejidos infectados. Estas van a ser secretadas en etapas muy tempranas en la respuesta inmune, por células dendríticas y por monocitos, o también puede ser por macrófagos. Su secreción es estimulada por reconocimientos de antígenos virales, parásitos o bacterianos. Bueno, la interleucina 1 tiene efectos sistémicos en todo el cuerpo, y estas van a emitir una señal hacia el hígado para que produzca proteínas de fase aguda como el interferón tipo 1, la interleucina 6, la quimiosina 8, y estas proteínas inducen más efectos protectores múltiples, incluso la destrucción del RNA viral y la generación de una respuesta de fiebre sistémica que ayuda a eliminar muchas cepas de bacterias sensibles a temperatura. Bueno, la interleucina 1 también activa a células tanto T operadoras como células B en el momento de la inducción de la respuesta inmunitaria adaptativa. Los miembros más representativos de esta familia de la interleucina 1 van a ser la interleucina 1, la interleucina alfa, la beta, la interleucina 18, la interleucina 33, la interleucina 1RA, la interleucina 18BP. Bueno,
En el caso de la interleucina 18, esta se relaciona con la interleucina 1 porque usa la misma familia de receptores y tienen una función similar o igual a la interleucina 1. La interleucina 18 es expresada por monocitos, macrófagos y células dendríticas y es secretada en etapas tempranas de la respuesta inmunitaria. La interleucina 33, por otro lado, es expresada de manera constitutiva en el músculo liso y en epitelios bronquiales. Y su expresión va a ser inducida por la interleucina beta y el interferón alfa en fibroblastos de los pulmones y de la piel. La interleucina 33 también induce citocinas Th2 que promueven la interacción de linfocitos T con células B, mastocitos y eosinófilos. La interleucina 33 también ha quedado implicada en alteraciones de padecimientos como el asma y en enfermedades inflamatorias de las vías respiratorias y del intestino. Bueno, otros dos miembros de esta familia de citocinas van a estar actuando, pero de forma como inhibidores naturales de la función de la familia de la interleucina 1. Estas van a ser la proteína soluble interleucina 1-RA y la interleucina 18-BP. Los receptores de esta familia de la interleucina 1 incluye a los receptores de la interleucina 1, a la interleucina 18 e interleucina 33 y las ambas formas de la interleucina 1, que serían la alfa y la beta. Ahora, la familia de la hematopoietina. Estas son citocinas solubles, pequeñas, que van a estar comunicando células del sistema inmunitario. A veces a esta familia también se le denomina como la familia de las citocinas clase 1. En esta familia encontramos a la interleucina 2 hasta la interleucina 7, a la interleucina 12, 13, a la interleucina 15, a la interleucina 21, 23, el factor estimulante de colonias de la serie granulocítica y monocítica, al factor estimulante de colonia de la serie granulocítica, al factor de células troncales, que va a tener un efecto sinérgico con la interleucina 3, la eritropoyetina, que esta también va a tener un efecto sinérgico con la interleucina 9, la trombopoyetina, que esta también tiene un efecto sinérgico pero con la interleucina 11. Estas son citocinas que se involucran en la respuesta inmunecelular y la innata. Como ejemplo tenemos a la interleucina 4 y la interleucina 22. Lo que quiere decir que esta familia de citocinas no es específicamente que participen en la hematopoiesis, como podemos ver. Esta familia también se caracteriza por tener un fascículo de 4 hélices, que más que nada esta es una característica estructural y de acuerdo a su estructura también se pueden clasificar a esta familia con base a la longitud de la hélice. Por ejemplo, las citocinas interleucina 2, interleucina 4 y la interleucina 3 típicamente tienen una hélice corta, más o menos de 8 a 10 residuos de longitud. Y las llamadas citocinas de cadena larga, que incluyen a la interleucina 6 y a la interleucina 12, estas van a tener una longitud de hélice de 10 a 20 residuos. Bueno, la característica común de casi todas las familias del receptor de citocina de hematopoietina e interferón es la presencia de múltiples subunidades. Cada familia se va a definir por una subunidad de receptor que es compartida entre todos los miembros de la familia. Por ejemplo, en este caso, esta familia va a estar utilizando los receptores alfa y aquí se va a incluir a la interleucina 3, al factor de necrosis tumoral. Bueno, estos
pertenecen a la subfamilia de las inmunoglobulinas, pero también a moléculas que se parecen a la fibronectina. También vamos a tener otro receptor que es el beta. En el beta van a estar incluidas las interleucinas 2, la interleucina 5, la interleucina 9, la interleucina 15 y la interleucina 12. Estas citocinas ocupan una estructura trimérica y por otra parte tenemos también otro receptor que va a ser la glucoproteína 130, que aquí se van a incluir la interleucina 6 y la interleucina 12. Bueno, ahora vamos a pasar con la familia de los interferones, también conocidos como clase 2. Los nombraron interferones debido a su capacidad de interferir con el crecimiento de los virus vivos. Estos se van a clasificar de acuerdo a sus tipos y vamos entonces a tener que se clasifican en tipo 1 y en tipo 2, más aparte las interleucinas que están en esta familia. Bueno, los de tipo 1 van a estar los interferones alfa y beta, también conocidos como antivirales. Estos van a ser secretados por macrófagos activados y por células dendríticas, así como también por células infectadas por virus. Bueno, los interferones tipo 1 son dímeros de polipéptidos de 18 a 20 kilodaltons, con una estructura predominante de helicoidal, y algunos miembros de esta familia están naturalmente glucosilados. Sus efectos son aumentar la expresión de moléculas de clase 1 y estas estimulan la producción de ribonucleasa, que esta ribonucleasa lo que hace es que va a degradar el DNA del virus. Los interferones tipo 1 se usan en el tratamiento de diversas enfermedades de los seres humanos, entre las que van a destacar las infecciones por virus como la hepatitis. Ahora, los interferones tipo 2 son inmunomoduladores. El interferón tipo 2, también conocido como interferón gamma, es producido por células T cooperadoras activadas y por las natural killer. Bueno, el interferón gamma es un poderoso modulador de la respuesta inmunitaria adaptativa. Sesga el auxilio de las células T cooperador hacia el tipo Th1 e induce la activación de macrófagos con destrucción subsiguiente de cualquier agente patógeno intracelular y la diferenciación de células T citotóxicas. Por otra parte, las citocinas, que dijimos que van a entrar en esta familia de interferones, vamos a tener a la interleucina 10, a la interleucina 17, a la interleucina 19, a la interleucina 22, a la interleucina 24. Sus receptores, como ya habíamos dicho, son semejantes a la hematopoietina, por lo que podemos decir que sus receptores que va a estar utilizando también son la alfa, la beta y la gamma. Ahora, la familia de citocinas de necrosis tumoral. Estas regulan el desarrollo, la función efectora y la homeostasis de células que participan en los sistemas esquelético, neural e inmunitario. Son proinflamatorios y promueven la formación de células inmunes a nivel de los ganglios linfáticos. Bueno, la proteína de 150... estos citocinas son proteínas de 157 aminoácidos, van a tener una estructura tridimérica, están en forma soluble y también pueden estar unidas a las membranas celulares. En sus inicios también se le llamó como caquextina, ya que esta, al analizarla en una muestra de sangre en pacientes de enfermedades crónicas, por ejemplo, cáncer, EPOC, diabetes, como sabemos, en estos pacientes lo que les caracteriza es un adelgazamiento, es decir, que va a ser un paciente caquéctico.
Y bueno, se encontró que en el suero de estos pacientes se encontraba esta proteína, por eso en sus inicios se le llamó de esta forma. Bueno, esta proteína se va a estar produciendo cuando se agregan lipopolisacáridos de forma continua en un modelo animal. En esta familia encontramos al TNF-alfa, al TNF-beta, al FAST, a la linfotoxina beta, al CD40, al BAF y el APRI. Los receptores del TNF, los miembros de la superfamilia de receptores de TNF son definidos por la presencia de dominios ricos en cisteína. Todos los receptores de TNF son proteínas de membrana tipo 1. Ahora, la familia de la interleucina 17. Esta va a incluir a interleucinas como la 17A, 17B, 17C, 17D y 17F. Generan inflamación, entonces podemos decir que son inflamatorias. Los receptores de interleucina 17 se encuentran principalmente sobre neutrófilos, queratinocitos y en otras células no linfoides. Pueden ser proteínas diméricas, triméricas, y a su vez estas van a ser homo o hetero, respectivamente. Es decir, podemos tener homodiméricas, que bueno, hace referencia a que tiene dos proteínas iguales, y pueden ser triméricas, si son tres proteínas diferentes. Además va a tener un predominio en este tipo, en este tipo van a tener un predominio de beta plegada. Estas proteínas son producidas por linfocitos T cooperadores 17, es decir, TH17. Por otra parte tenemos a la familia de las quimiosinas. Estas son una familia de citocinas pequeñas estructuralmente que se unen a receptores de superficie celular e inducen el movimiento de leucocitos a favor de un gradiente de concentración y hacia la fuente de quimiosina. Son estructuralmente homólogas con una estructura terciaria, con un bajo peso molecular de 5 a 12.5 kilodaltons, y estas se van a clasificar dependiendo el número de aminoácidos de cisteína y la presencia de otros aminoácidos en el amino terminal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a tener 4 tipos y bueno, en el caso de la primera, en esta lo que vamos a tener es que solamente vamos a tener una molécula, un aminoácido de cisteína, y un ejemplo de esta puede ser la linfotactina. Y bueno, en la clasificación 2, en esta lo que va a ocurrir es que van a ser 2 cisteínas, y estas a su vez se pueden subclasificar, y vamos a tener, por ejemplo, 4 cisteínas o 6 cisteínas en total. Un ejemplo de esta puede ser la proteína inflamatoria de macrófagos, a la proteína quimiotáctica de monocitos, a los RANTES, que quiere decir proteína reguladora de la activación de linfocitos T normales regulados, a la eotoxina. Y en el caso de la tercera, en tercer lugar vamos a tener al CXC, que esto quiere decir que vamos a tener una cisteína entre otro aminoácido, y esto es lo que quiere decir la X, que va a ser otro aminoácido, y estas a su vez se pueden subclasificar también en LR positivo y LR negativo. Bueno, en el caso de 2LR positivo, esto quiere decir que estas regiones va a tener aminoácidos como el ácido glutámico, a la leucina o a la arginina.
Un ejemplo de esto puede ser la interleucina 8, que esta sí tiene estas características. En caso de la 2LR negativo, estos van a, bueno, estas quiere decir que no van a tener los aminoácidos ya comentados. En cuarto lugar vamos a tener a la C, 3X y otra C. Esto quiere decir que vamos a tener a 3 aminoácidos diferentes entre 2 cisteínas. Un ejemplo de esto puede ser la fractalina.